They didn't know this beach was deserted. What else don't they know? Hey, hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy G. Y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de las peores decisiones en la historia. The call-up of reservists, necessary, he says, to stop the West dividing and destroying his country. En esta lista veremos los errores cometidos a lo largo de la historia que nos hacen arrancarnos el cabello de frustración. Para ser claros, la mayoría de estas decisiones son militares o diplomáticas. No incluiremos decisiones en la industria del entretenimiento o cosas que la gente no hizo porque nunca acabaríamos. Si hay algún error histórico que crees que faltó en esta lista, cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. La invasión de Bahía de Cochinos. As the sun rises, there is a surprise attack from Castro's Air Force. The B-26s are shot down. En abril de 1961, los Estados Unidos de América ayudaron a exiliados anticastristas en una invasión a su país de origen. Fue un completo desastre. Los cubanos sabían de esta misión gracias a algunos comentarios de los exiliados y la CIA sabía que sabían, pero no le informó al presidente John F. Kennedy. Kennedy could see all sorts of complications. There was no reason to believe that we could take Cuba over in a week. Además, el plan original de esta invasión, que fue desarrollado durante la presidencia de Dwight D. Eisenhower, incluía apoyo aéreo y marítimo, que Kennedy detuvo después de cierto punto. Este fracaso solo sirvió para consolidar el gobierno de Fidel Castro, al mismo tiempo que demostraba a los líderes comunistas de todo el mundo que los Estados Unidos podían ser derrotados. The enemy was confused. He had thought that our defense would crumble under the very first attack. He did not expect all the Cuban people to rise against him. Y causó también toda la crisis de misiles en Cuba. Número 19. El atajo de la expedición Donner. Early autumn snowstorms trapped the wagons, and they were forced to construct makeshift camps for the winter. The result was extreme suffering and starvation. Uno de los grupos pioneros más famosos en la historia de Estados Unidos, la expedición Donner, estaba formada por 87 colonos que partieron hacia California en la década de 1840. Cuando llegaron a su destino, solo quedaban 48, gracias a una gran cantidad de costosos errores. Partieron demasiado tarde, por lo que se encontraron con un clima desfavorable durante todo el viaje. No tenían las provisiones suficientes y fueron aceptando más miembros a medida que avanzaban, lo que provocó una escasez más severa. Sin guía, decidieron tomar una ruta no explorada. Hubo luchas internas e incluso asesinatos dentro de la expedición. Y cuando el grupo quedó varado por una tormenta de nieve en las montañas de Sierra Nevada, algunos se vieron obligados a recurrir al canibalismo para sobrevivir. Esta expedición tomó las peores decisiones. Some people came through it heroically. And some of the people in that party were far from heroes, and they got worse as the conditions got worse. Número 18. Churchill decide invadir Galípoli. Has it been a success or hasn't it? Well, it's hard to say, sir. Durante la Primera Guerra Mundial, la lucha se había estancado en Europa y Rusia se enfrentaba al Imperio Otomano en el Cáucaso. Buscando desviar la atención de las potencias centrales de Europa y aislar a los otomanos, los aliados con Winston Churchill a la cabeza decidieron atacar a Turquía. Para reforzar las fuerzas navales se invadió la península de Galípoli. La misión fue un fracaso colosal. Los aliados subestimaron a las fuerzas otomanas y utilizaron tropas y comandantes sin experiencia, lo que resultó en un enfrentamiento de 10 meses con más de 500,000 de hombres muertos o heridos. Los aliados se vieron obligados a retirarse y la reputación de Gran Bretaña sufrió por el fracaso, además de que Churchill terminó perdiendo su trabajo. Al menos Turquía y sus aliados, Nueva Zelanda y Australia, pueden estar orgullosos de sus roles en este conflicto. Excuse me, sir. British are ashore at Suvla. Are they meeting heavy opposition? None, sir. Apparently they've called a halt and the officers are sitting on the beach drinking cups of tea. Número 17. La batalla de Little Bighorn. The village was always on the move. They knew the army was out after them. And to the United States Army, to capture a fleeing village was an impossible task.
También conocida como la última batalla Custer, la batalla de Little Big Horn es un enfrentamiento que ha sido romantizado en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, los numerosos errores del general George Armstrong Custer han empañado muchísimo su legado. En 1876, Custer encontró su fin cuando atacó a un grupo de nativos americanos aliados cerca del río Little Big Horn en Montana. El general fue superado en número ya que había dividido sus fuerzas en varios grupos más pequeños, además de que los nativos tenían mejores rifles. He realizes he doesn't have enough troops to do the job. He sends a rider south with a note calling for more men and more ammo. Custer había rechazado no solo los refuerzos, sino también varias ametralladoras tipo Gatling, que pudieron haber cambiado el curso de la batalla. Su decisión de atacar antes de que llegara el resto del ejército resultó en la muerte de Custer y alrededor de la mitad de sus hombres. Lieutenant Colonel George Custer and over 200 of his men annihilated in a defeat that devastated America in 1876. Número 16. Napoleón invade Rusia. Parece que los franceses no pueden tomar un descanso en esta lista. En 1812, la Grande Armée de Le Petit Caporal, con alrededor de 680,000 soldados, entró a Rusia pensando en una victoria rápida y fácil, solo para encontrarse con unas fuerzas rusas en constante retirada. Usando lo que se conoce como la táctica de tierra arrasada, los rusos quemaban aldeas para que el ejército francés que los perseguía no encontrara suministros para alimentar a su gran número de soldados. Cuando llegó el invierno, las fuerzas francesas sufrieron de hambre e hipotermia y finalmente conocen la derrota. Fue una lección dura, pero que todos los líderes militares se han tomado muy en serio desde entonces. Nunca subestimes los factores climáticos cuando pelees en suelo enemigo. Número 15. La invasión soviética de Afganistán. Contrario al punto anterior, ahora es el momento de que los rusos, o en este caso los soviéticos, sean derrotados, ya que la invasión a este país de Medio Oriente en 1979 definitivamente no fue la victoria que esperaban. Queriendo proteger los intereses comunistas en este país, los soviéticos enviaron a más de 100,000 soldados tras el asesinato del presidente del Partido Comunista de Afganistán. Sin embargo, debido a que el estilo de vida comunista era muy diferente al local, se formó una resistencia afgana y musulmana, apoyada por cierto archienemigo capitalista occidental de los soviéticos. El conflicto resultaría en la muerte de casi 15,000 soldados soviéticos, su retirada y una guerra civil en el país. Número 14. La fallida invasión a Inglaterra por parte de la Armada Española. The difficult question of how to transport a Spanish army safely to England in the face of a very strong and active English navy. El verano de 1588 vio el nacimiento de una armada invencible, que zarpó hacia Inglaterra con la misión de derrocar a Isabel I y así restaurar el catolicismo en la nación. Sin embargo, los barcos españoles y portugueses fueron atacados en el Canal de la Mancha por una armada inglesa y holandesa. Aunque la armada española tenía barcos más grandes y más hombres, los defensores tenían un mayor número de barcos que eran más maniobrables y mejor armados. Los españoles fueron derrotados y obligados a retirarse. No solo lograron restaurar el catolicismo en Inglaterra, sino que su fracaso terminó inspirando a los protestantes de toda Europa y llevó al declive de España como potencia internacional. Now Drake had proved that the English designed warship was superior to anything that the Spanish or anyone else could put to sea. Número 13. La Cuarta Cruzada. El Papa Inocencio III pidió la reconquista de Jerusalén por parte de los cristianos. La ciudad santa estaba en ese momento bajo el control musulmán y el plan era atacar el sultanato ayubí de Egipto, el imperio musulmán más grande de la época. Sin embargo, una serie de errores garrafales llevaron a los cruzados a hacer todo lo contrario a su objetivo. Cuando los cruzados que se embarcaron en Venecia no fueron lo suficientes, el ejército no tenía los recursos para pagar el pasaje. Además, estos mismos cruzados saquearon Zara, una ciudad católica, siguiendo las instrucciones de Venecia para recuperar su inversión. El Papa terminó excomulgándolos. Luego, estos mismos cruzados recuperaron Constantinopla, que era controlada por cristianos ortodoxos por órdenes de Alejo IV,
quien les prometió apoyo para recuperar Jerusalén. Sin embargo, después de que Alejo fuera depuesto, terminaron saqueando la ciudad. La Cuarta Cruzada solo sirvió para debilitar el Bizancio controlado por los cristianos. Número 12. El accidente de Chernobyl. Comrade Dyatlov, I apologize, but what you're saying makes no sense. Raise the power. No. I won't do it. It isn't safe. El desastre nuclear de Chernobyl es probablemente el peor accidente nuclear del mundo, que no fue intencional. El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl explotó durante una prueba de seguridad. Si bien el desastre fue causado por fallas en los procedimientos de seguridad soviéticos y el diseño del propio reactor, los errores de los operadores también fueron un factor importante. Se llegó a estas condiciones extremas por la negligencia de los encargados. Además, la prueba fue realizada por el turno menos experimentado en la planta, en lugar del turno de día. El resultado final fue una catástrofe sin precedentes que, de no haber sido contenida, podría haber envenenado a la mayor parte de Europa del Este. At long last we have arrived. 1:23:45. Explosion. Número 11. Moctezuma II le da la bienvenida a los españoles. Moctezuma Xocoyotzin, también conocido como Moctezuma, fue el emperador del Imperio Mexica, el actual México. En 1519, Hernán Cortés, un conquistador español, se dispuso a invadir el imperio de Moctezuma. What does Hernán Cortés find? A very well-planned city with an entire government structure. A city we know in its time was one of the largest in the world. Cortés pudo haber iniciado su misión con tan solo 500 conquistadores, pero al aliarse con gente local descontenta con el gobierno de Moctezuma, esos números aumentaron. Sin embargo, Moctezuma terminó invitando a Cortés a Tenochtitlan, la capital del Imperio Mexica, después de que éste afirmara ser un representante real. Pero esto resultó un grave error, ya que Cortés tomó a Moctezuma como prisionero. Y al recibir a Cortés, Moctezuma había dado inicio al fin de su imperio. Lands were divided, and with the same stones and the same hands of the native people, they built a new city. Número 10. El gran salto adelante de Mao. Matar a millones de tu propia gente siempre es una mala idea, pero esto es justo lo que sucedió en China a principios y mediados del siglo XX. En un intento por industrializar más rápido la nación, los líderes comunistas intentaron establecer una demanda de cultivo que el pueblo no podía cumplir. La hambruna resultante causó muertes en todo el país. Sin embargo, el hambre no fue la única causa de muerte durante el gran salto adelante. A lo largo de los años han surgido muchos informes de torturas, palizas y suicidios. Es casi imposible saber el número exacto de muertes, pero se ha estimado que fueron entre 23 y 55 millones. Ningún intento de progreso vale tantas vidas. Número 9. El derrocamiento de Mohammad Mossadegh en Irán. Una vez más viajamos al Medio Oriente, pero esta vez son los devotos del capitalismo los que cometerían el error. La misión fue conocida como Ajax en los Estados Unidos y como Operación Arranque en el Reino Unido, pero los objetivos eran los mismos: proteger los intereses petroleros occidentales en Irán. ¿Cómo? Derrocando al primer ministro elegido por voto popular e instalando un monarca más cercano a los Estados Unidos y el Reino Unido. Y fue lo que hicieron. La CIA incluso les pagó a mafiosos locales para iniciar disturbios. Lo que siguió fue la muerte y la sumisión de gran parte del pueblo iraní y un periodo de disturbios que conducirían a la Revolución iraní de 1979. Número 8. La gestión de la guerra de Vietnam de Lyndon B. Johnson. Es el año 1963. Estados Unidos se encuentra en medio de una brutal guerra en Vietnam y su presidente acaba de ser asesinado. Ahí es cuando entra Lyndon B. Johnson, quien apenas 2 horas después del asesinato de Kennedy asume el cargo de presidente. Johnson adopta el viejo adagio: si quieres que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú mismo, y lo aplica a la guerra de Vietnam, gestionando hasta el más pequeño detalle e ignorando los consejos de sus asesores militares. No fue hasta que Nixon se convirtió en el líder del mundo libre que los más aptos para el trabajo tomaron el control, reduciendo de forma efectiva el papel del presidente sobre la guerra en Vietnam. Número 7. George W. Bush invade Irak en 2003.
Sin importar si crees que fue motivada por las supuestas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron, los ataques del 11 de septiembre o el petróleo, todos estamos de acuerdo en que la invasión en 2003 en Medio Oriente fue una divisiva para el pueblo estadounidense y devastadora para los iraquíes. Inició una costosa guerra de más de 8 años que en lugar de acabar con el terrorismo, lo fomentó, incluso causando el nacimiento del Estado Islámico. Terminó dividiendo a los Estados Unidos como nación, con la mitad de la población apoyando la guerra y la otra mitad en contra. En otras palabras, unos eran un poco country y otros eran un poco rock and roll. Un saludo a los fans de South Park. Número 6. El Imperio Austrohúngaro decide iniciar una guerra. En 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado por nacionalistas serbo-bosnios. El Imperio Austrohúngaro no podía dejar que el asesinato de su próximo gobernante quedara impune y decidió atacar a Serbia. Sin embargo, dado a que Rusia estaba aliada con Serbia, querían el apoyo de Alemania durante el conflicto. Y al retrasar su ataque, Austria-Hungría dio tiempo para que Rusia y sus aliados Francia y más tarde Reino Unido también se involucraran en el conflicto. Todos estos eventos concluyeron en la Primera Guerra Mundial. Por supuesto, los avances en la tecnología militar y las numerosas alianzas europeas fueron la causa de este enorme conflicto, pero fue el Imperio Austrohúngaro quien declaró primero la guerra. Número 5. Rusia invade Ucrania. The denazification and demilitarization of Ukraine. That was his outrageous justification for all this. The first based on a lie, the second a euphemism for invasion. Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. A pesar de las declaraciones rusas sobre el supuesto nazismo ucraniano, era más por evitar que Ucrania se uniera a la OTAN. Pero más allá de las razones, la invasión ha sido costosa tanto para los dos países como para la economía mundial. Decenas de miles han sido asesinados en ambos bandos. Se ha desarrollado una crisis de refugiados no solo en Ucrania, sino también en Rusia, ya que miles buscan huir del reclutamiento. They are not afraid. They are ready to defend. Además de que países alrededor de todo el mundo han impuesto sanciones a Rusia, destruyendo su economía. Este es un conflicto que continúa, por lo que aún no podemos saber qué tan mala fue esta decisión. Sin embargo, las consecuencias hasta ahora han sido terribles. This road lined with Russian tanks, destroyed when the Ukrainians were able to take this town back. Número 4. Japón causa que Estados Unidos se una a la Segunda Guerra Mundial. All the fighting's confined to this area. As you can see, this is their road to Australia, and this is their way of controlling the sea lanes to America. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón había invadido China y Corea. Esto provocó fuertes sanciones por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, quienes tenían territorios en el Pacífico y o vínculos con China. Esto redujo muchos recursos necesarios, incluidos el petróleo. En lugar de retirarse y sufrir una deshonra, Japón decidió declararle la guerra a los Estados Unidos y atacó Pearl Harbor en Hawái en 1941. Y eso fue un gravísimo error. La respuesta de Estados Unidos fue una costosa y brutal guerra en el Pacífico, que provocó millones de muertes y el único uso de armas nucleares en una guerra. Los efectos en Japón fueron inmensos y aún hoy en día se pueden sentir las repercusiones. Look at them all. I mean, we chewed them up. They just kept on coming. Número 3. Hitler invade Rusia. Hay una frase que dice: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y eso fue lo que sucedió con los nazis en 1941. A pesar de tener como referencia la primera invasión de Napoleón a Rusia, que ya hablamos en puntos anteriores, el intento de invasión a la Unión Soviética por parte de los nazis terminó siendo un completo fracaso, y ante los ojos de muchos fue la ruina para el Tercer Reich. Al igual que Napoleón pensaba conseguir una victoria rápida, pero esta nunca llegó. La Operación Barbarroja, como se le conocería, duró más de 5 meses y resultó en más de 5 millones de muertes. Número 2. La furia de Genghis Khan. Muchos hicieron enojar al Gran Khan durante su reinado sobre el Imperio Mongol, pero ninguno de manera tan espectacular como Ala ad-Din Mohammed II, Shah del Imperio Musulmán en Khorasmia. El resultado de enfurecer al Gran Khan fue la completa destrucción del imperio de Ala ad-Din,
Pero ten en cuenta que todo esto no tenía por qué haber sucedido. Gengis quería la paz con el Shah, por lo que le envió un mensaje diciendo: soy dueño de las tierras del sol naciente, mientras tú gobiernas las del sol poniente. Concretemos un tratado de amistad y paz. El Shah se negó y mató a algunos enviados mongoles. El resultado, como mencionamos, no fue nada bueno para el Shah y sirve para darnos una gran lección. Nunca te metas con un mongol. Aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. Los aliados imponen duras penas a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, el momento que definiría la mitad del siglo XX, el momento que conduciría al ascenso del fascismo, los nazis y al Holocausto. Después de una brutal Primera Guerra Mundial, los aliados se vieron en la tarea de castigar a los perdedores. Y eso hicieron. El punto más importante del tratado era que Alemania tenía que asumir la total y completa culpa de la guerra, lo que significaba que tenían que disolver su ejército y pagar reparaciones a todos los países afectados. Esto llevaría a este país europeo a la bancarrota y sentaría las bases para un momento muy oscuro en la historia de la humanidad. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Cuál ha sido la peor decisión en la historia? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.